Este es nuestro mensaje número 34 y nuestro tema en esta noche es participando del suministro del Espíritu y disfrutando de las riquezas de Cristo. Participando del suministro del Espíritu y disfrutando de las riquezas de Cristo. Nuestra lectura bíblica es Filipenses 1, 19 al 21. Vamos a leer estos versículos y leemos otros posteriormente. Dice 19, versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vayamos al 2:12 y al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo esto, todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, lo que hemos hablado ahora en Filipenses es por ejemplo, aquí están unos términos que hemos usado. Por ejemplo, hemos hablado del suministro. Sabemos que es proveer a alguien algo que necesita. Entonces, cuando Pablo habla del suministro, está hablando de que él recibía, Dios le proveía a él lo que necesitaba mientras estaba en la cárcel. Entonces, también vemos aquí de la palabra, de la salvación. Sabemos que es la salvación uh, al constante, ¿no? Es la salvación constante. De eso estaba hablando Pablo, de que él, a pesar de todo de la situación en que él vivía, él podía ser consolado. El Espíritu de Jesucristo le suministraba, porque hemos dicho que Jesucristo el Espíritu de Jesucristo tiene que ver con el sufrimiento y la resurrección. Entonces, cuando nosotros oramos de esa manera, Dios es el que nos suministra. Pero por otro lado dijimos que nosotros recibimos este suministro del Espíritu de Jesucristo por la oración de la iglesia. Y también en el mensaje anterior hablamos del suministro, de que recibimos el suministro del Espíritu por medio de la palabra. Por eso hoy vamos a enfocar un poquito más en la palabra. Entonces vamos a ver cómo es que nosotros disfrutamos de esas riquezas por medio de la palabra. Por eso hemos dicho que debemos ser los que tienen hambre, ¿verdad? Los que tenemos hambre, los que tienen sed de Dios, porque entonces Dios nos da su palabra. Él nos satura de su palabra. Entonces, vamos en el versículo 16 leímos, dice, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. Entonces, lo que Pablo está diciendo es de que nosotros tenemos que llenarnos, constituirnos de la palabra de Cristo, de la palabra de vida. Aquí él usa la palabra de vida, pero vamos a ir a Colosenses 3:16 y vamos a ver el mismo Pablo cómo intercambia todos estos términos, pero va a lo mismo. Vamos a ir a Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo. Acá en Filipenses dijimos que él dijo la palabra de vida, pero acá él habla de la palabra de Cristo. Tenemos Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, lo que nos debe llamar la atención en este versículo es de que habla de que por un lado tenemos que enseñar, exhortar, pero unos a otros, pero tenemos que hacerlo en toda sabiduría, ¿no? Esta declaración tiene que llamarnos la atención. Tenemos que poner mucha atención en esto porque Dios nos quiere decir a través de Pablo, nos quiere transmitir un mensaje en esta noche. Así que aquí vemos que no está diciendo de que tenemos que buscar textos bíblicos y versículos para enseñar y exhortar a los hermanos. Porque de repente, ¿no? Decimos, te lo voy a exhortar al hermano y voy a sacar este versículo para exhortarlo, ¿no? Para enseñarle de que así no es.
No está diciendo eso. Lo que él dice es de que tenemos que hacerlo en toda sabiduría. En otras palabras, lo que Pablo quiere decirnos es de que para nosotros poder ayudar a los hermanos, tenemos que vivir la palabra para que podamos suministrar vida a los hermanos. No es lo mismo a que yo agarre la Biblia para exhortar, aún reprender a los hermanos, sino que debo yo de vivir la palabra, entonces para que yo pueda suministrarle vida, porque significa que lo que vamos a hablar es la experiencia, ¿no? Entonces, esa experiencia transmite vida. Entonces, vemos aquí en el 3:16 que el apóstol Pablo nos dice que la palabra debe de habitar en nosotros. Para poder enseñar y exhortar a los hermanos en toda sabiduría, tenemos que la palabra habite, more en nosotros. Es lo que está diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia. O sea, para poder enseñar y poder exhortar, no basta con saber algunos versículos e ir querer enseñar y exhortar, sino que se trata de que la palabra viva, more, habite en nosotros, ¿no? Entonces, Pablo, él era muy cuidadoso en su hablar, debido a que él siempre ejercitaba su espíritu. Para él, su vivir es Cristo. Entonces, su hablar siempre él trataba de hablar de Cristo. Pablo no se desviaba de otros temas, sino que la centralidad de sus mensajes, de sus escritos, es Cristo. En su hablar siempre él tenía a Cristo. Es decir, en su lenguaje, él personificaba su hablar y su hablar era Cristo. Amén. De hecho, sabemos nosotros que el hablar es una persona. El hablar es una persona. Cuando yo hace un tiempo hicimos un ejercicio con los jóvenes aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y mi esposa grabó unos audios del hermano Carrillo, del pastor Cayetano y de los hermanos aquí localmente, y se les puso a los hermanos y ellos reconocían, decían, es el hermano Carrillo, es el hermano Cayetano, es el hermano Aarón, es la hermana Karina, y así, ¿no? Así, entonces ellos reconocían y daban el nombre, porque el hablar es una persona, porque el hablar no está separado de la persona, amén. Entonces, por ejemplo, si alguien viene afuera en la casa y nos grita, y nosotros podemos identificar quién es, porque esa hablar es la persona, amén. Si hablamos por medio de nuestra persona, estamos hablando nosotros, si hablamos por medio de nuestra persona, estamos ejercitando nuestra mente, que es el alma. Entonces vemos que Santiago también nos enseña que nuestro hablar puede ser un hablar de vida o de muerte, ¿verdad? Entonces veamos, porque Pablo nos dice aquí de que la palabra, el hablar, amén, el hablar more en abundancia. La expresión de Pablo en este versículo indica que la palabra de Cristo es una persona. Cuando él dice la palabra de Cristo, o sea que esa palabra es una persona. Pablo usa la misma palabra para instruirnos en este asunto. Lo que él quiere es que nosotros conozcamos lo que es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces, para nosotros poder enseñar y correctamente tenemos que ir a los contextos, ¿no? Vamos a ir a Juan 1:1, San Juan capítulo 1, versículo 1. Y mire lo que dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo aquí es la palabra, es el hablar. Entonces está diciendo aquí, en el principio era el hablar. Y el hablar era con Dios. Y el hablar era Dios. O sea, se dan cuenta que aquí vemos que el hablar no está separado de la persona, sino que dice que Dios es el hablar, Él es el verbo. Entonces, la palabra que dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, nos quiere decir algo, que vemos que tanto en Colosenses 3:16 y en Juan 1:1, nos dice Pablo que ahí es el hablar divino, lo que él dice lo que él quiere que more en nosotros, de acuerdo a estos dos versículos que leímos, es el hablar divino, es el que debe de haber, morar, vivir en nosotros. El hablar de Dios, porque dijimos que Cristo es el hablar de Dios, por eso leímos Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, el hablar, la palabra, y el verbo, la palabra, el hablar era con Dios, y el verbo, el hablar y la palabra era Dios. Amén. Entonces, tenemos esto aquí.
nosotros los cristianos tenemos que saber algo, que podemos, los que estábamos hablando de los cristianos, de los creyentes, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo. En nosotros los cristianos puede haber dos hablares o podemos tener dos hablares, no sé si está bien dicho eso, pero ustedes me entienden. Uno, primero, el hablar que puede haber en nosotros, que es nuestro, el cual se ejecuta ejercitando nuestra mente, que vamos a hablar de lo que hay en nuestros pensamientos. Ese es un hablar. Y el segundo hablar que hay en nosotros, los creyentes, es el hablar divino, el cual se ejecuta ejercitando nuestro espíritu. Entonces tenemos por un lado el hablar de nosotros, que se requiere solamente ejercitando nuestra mente, y ahí estamos nosotros, es nuestro hablar. Pero por otro lado está el hablar divino, el cual se ejecuta ejercitando nuestro espíritu. Miren, una vez, ahorita al estar hablándoles de esto, se acuerdan que en cierta ocasión Pablo dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. Pero él ya entendiendo todo ese contexto, él ya se hizo uno con su espíritu, con el espíritu de Dios. Entonces él se atrevía a decir eso porque él era uno solo con el Señor. Amén. Entonces, lo que Pablo nos quiere transmitir es que Dios solamente habla por medio de Cristo. Dios no habla por otra cosa, solamente por medio de Cristo habla Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando leemos Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero la parte que nos queremos tocar aquí estamos en la palabra, ese es nuestro tema, el hablar, la palabra. Cuando Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, quiere decir que Dios es el abecedario, son todas las letras del abecedario. En griego, el alfa es la A para nosotros en español y la omega es la Z. Entonces, es el alfa y la omega, quiere decir que el Señor, Él es la primera y la última letra del abecedario. O sea que son todas las letras del abecedario, denotando que Cristo es todas las letras que se usan para formar las palabras. Entonces, la idea que nos quiere transmitir, o la idea en la Biblia, es que Cristo es el hablar de Dios, es la palabra, y es lo que quiere Pablo que habite, que more en nosotros. Amén. Si nosotros no sabemos la diferencia entre conocimiento y sabiduría, porque regresemos a Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que esto, el enseñar y el exhortar, se tiene que hacerlo en toda sabiduría. Entonces nosotros tenemos que saber la diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría. Porque si no, vamos a creer que cuando estamos hablando con conocimiento, estamos hablando con sabiduría. Pero la realidad es que la Biblia dice que Cristo es nuestra sabiduría. O sea que, ¿se acuerdan que en otro tiempo hemos hablado de que no podemos decir, Señor, dame sabiduría, sino que tenemos que decir, Señor, sé tú mi sabiduría? Vamos a ir a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30, vamos a ir a ese versículo y veamos lo que dice Pablo aquí también. Mas por él estáis vosotros, o sea, más por Dios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención. Pero lo que queremos tocar es la sabiduría, o sea que más por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual, dice, nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, o sea que Cristo ha sido sabiduría para nosotros, ¿no? Entonces Cristo es nuestra sabiduría. Para entender lo que estamos hablando, debemos saber que al estar nosotros en Cristo, porque estamos en Cristo, Pablo mismo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nosotros ya estamos en Cristo. Entonces nosotros al estar en Cristo, al haber creído en Cristo, esto hace que Cristo sea nuestra sabiduría. Al nosotros nacer de nuevo, Cristo viene a ser nuestra sabiduría. Por eso
Pero ¿dónde está? Está en nuestro espíritu. Es ahí donde hemos recibido. Pero Él quiere extenderse a nuestra alma. Por eso, por eso es necesario que nosotros aprendamos a ejercitar nuestro espíritu para que sea nuestro espíritu el que gobierne nuestro ser desde ahí. Entonces, lo que al citar los versículos de Corintios, de Colosenses, Filipenses, estamos usando la hermenéutica, ¿no? Entonces, que es interpretar Biblia con Biblia. Entonces, al hacer eso, unimos el rompecabezas y tenemos una palabra de lo que Dios quiere transmitirnos en esta noche, en su palabra, en este tema que estamos desarrollando. Entonces vemos que Pablo usa estas dos epístolas, Colosenses y Primera de Corintios, para mostrarnos que Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría. Entonces, si tú eres cristiano, has nacido de nuevo, tú tienes la sabiduría porque tienes a Cristo. Amén. Entonces, cuando se nos habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, se refiere a que la vida de Cristo que tenemos en nuestro espíritu es la que debe de morar, la que que debemos de usarlo con toda sabiduría para enseñar y para exhortar. Pero fíjense, notemos que Pablo no está diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia es leer o citar algún texto bíblico, porque muchos hermanos somos buenos para citar. Allá dice esto, ¿no? Siempre también para pelear y para atacar, ¿no? Entonces, pero sin embargo aquí Pablo nos dice en Colosenses 3:16 que se tiene que hacerlo en toda sabiduría. En otras palabras, que tiene que ser Cristo en nosotros. Debemos de poner atención a las expresiones que Pablo usa en sus escritos. Entonces tenemos otra vez el versículo 16 de Colosenses 3 que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces cuando usamos o cuando exhortamos, cuando enseñamos unos a otros, debe ser en toda sabiduría. ¿Por qué el apóstol dice que debe ser en toda sabiduría? La razón por la cual el apóstol dice esto, de que la palabra de Cristo more en nosotros en toda sabiduría, es porque debemos saber que el conocimiento la manejamos por medio de la mente. Por eso vuelvo a repetirte, el enseñar, el exhortar a un hermano no debe ser en el conocimiento, porque el conocimiento envanece, la mucha letra mata, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que aquí Pablo nos dice es de que el conocimiento que tenemos como personas lo usamos por medio de nuestra alma. Por eso se escucha mucho, es que yo siento, ¿no? Usted ha escuchado de muchos hermanos que yo siento, es de su alma, ¿no? Entonces tenemos que aprender que se tiene que hacer en toda sabiduría, se tiene que hacer por las palabras de Cristo que moran, que habitan en nosotros, porque de hecho el conocimiento, este conocimiento de que viene del alma, viene del árbol del bien y del mal. Entonces, el ejercicio de nuestras almas viene del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ese árbol pertenece a la muerte. Muy bien. Entonces vamos a ir desarrollando nuestro mensaje. Entonces vemos que el hablar de Cristo, de acuerdo a Pablo, se hace en sabiduría, o sea, se hace desde nuestro espíritu, no del alma, porque ese hablar que viene de Cristo pertenece al árbol de la vida, porque Cristo es el árbol de la vida, ya lo hemos explicado en otros mensajes. Entonces la sabiduría que Pablo está hablando es que Cristo no mora en nuestra mente, sino que mora en nuestro espíritu. Por eso repetimos que se tiene que ejercitar el espíritu, tenemos que ejercitar el espíritu. Amén. Cuando hablamos la palabra de Dios, ejercitamos nuestro espíritu. Eso marca una gran diferencia, porque si nosotros ejercitamos nuestra mente para platicar con las personas, no estaremos hablando en sabiduría, solamente estaremos hablando conocimiento. Y ya dijimos lo que hace el conocimiento. El conocimiento viene del árbol de la muerte. Muy bien. Pero para lo que dice Pablo, para enseñar y exhortarnos unos a otros, de acuerdo al hablar de Pablo, se tiene que ejercitar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos usarlo, para que podamos enseñar y exhortar en sabiduría que es Cristo. ¿Para qué? Para que seamos bendición a los hermanos. Si nosotros queremos ser bendición a los hermanos, tenemos que usar la sabiduría, tenemos que usar Cristo, tenemos que usar las palabras
esas palabras en toda sabiduría. Amén. Para que entonces seamos bendición a nuestros hermanos. Entonces tengamos bien claro la diferencia que hay entre el conocimiento y la sabiduría. Cuando vamos a usar a Cristo tenemos que ejercitar nuestro espíritu. ¿Estamos claros en eso? Porque ahí tenemos el mecanismo en el cual podemos ser suministrados de Cristo. Ahora, ¿cómo puede alguien ser suministrado de la palabra? ¿Y cómo puede ser suministrado por las riquezas de la palabra? Porque ese es nuestro tema. Entonces, de acuerdo a Pablo, porque sigue diciendo en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego agrega, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren lo que dice Pablo. Ahora tenemos aquí que tenemos que, ¿cómo es que nosotros enseñamos? ¿Cómo es que nosotros exhortamos? Amén. Entonces, aquí vemos que decíamos que la sabiduría de Cristo no mora en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. Amén. Entonces, tenemos que, cuando platicamos con las personas, tenemos que hacerlo, o con los hermanos, tenemos que hacerlo con sabiduría. Por ejemplo, si nosotros cuando nos juntamos con los hermanos, hablamos de deportes, hablamos de negocios, hablamos de trabajo, etcétera, de otros temas menos de Cristo, allí no estamos ejercitando nuestro espíritu, sino lo que estamos ejercitando es nuestra mente y nos movemos bajo un conocimiento. Aún podemos dar enseñanzas, consejos bien elevados, pero son conocimientos psicológicos, filosóficos, sociológicos, y eso es ejercitar nuestra mente. Pero para enseñar y exhortar unos a otros de acuerdo a Pablo, se tiene que ejercitar nuestro espíritu. Entonces ahí estamos usando la sabiduría de Cristo, y entonces venimos a hacer bendición a nuestros hermanos. Amén. Entonces decíamos que ¿cómo puede alguien ser suministrado por la palabra y también ser suministrado por las riquezas de la palabra? De acuerdo a lo que leímos aquí en el 3:16, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que Pablo está diciendo es de que la forma de que alguien sea suministrado, y también nosotros, es cantando la palabra en toda sabiduría, es cantando. La mayoría de los cristianos nos movemos por conocimiento. Es decir, muchos cristianos saben la palabra de Dios en modo de conocimiento. Pero lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde, con esta enseñanza, y ya hemos dicho que nuestro pastor José Carrillo ha hablado, es de que aprendamos a usar la palabra con toda sabiduría para así enseñar y exhortar a nuestros hermanos. La Biblia, hermano, no es para razonar, la Biblia es para asimilarlo, porque es comida. Si nosotros vemos a la Biblia como conocimiento, es lo que vamos a adquirir. Si usted agarra la Biblia como para llenarse de conocimiento, es lo que va a adquirir usted. Pero si nosotros vemos la Biblia como comida, porque Cristo en la Biblia, en la palabra se revela como comida, entonces vamos a adquirir ¿qué? Revelación. Entonces es diferente conocimiento que revelación. Entonces, recuerden que a Jeremías y a Juan dijimos en el mensaje pasado que a ellos se les dijo coman el libro, coman el librito, ¿no? Entonces, por aquí lo que estamos hablando no es comerlo literalmente. Vamos a ir viendo cómo es que se come y cómo es que se bebe a Cristo. Es más, ya se ha dicho, ya se nos ha explicado, ¿no? Entonces tenemos Colosenses 3:16 que dice que cantando, ¿verdad? Cantando. También dice que tenemos que enseñar y exhortar unos a otros con toda sabiduría. Aquí nos dice que la única manera de usar la sabiduría es cantando. Ahí dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es cantando. Aquí habla de que podemos enseñar y exhortar unos a otros cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto quizás sea un concepto nuevo para muchos creyentes de hoy, porque ya los cánticos que llevamos en la vida de la iglesia, muchos de ellos no tienen fundamento bíblico, están fuera de contexto.
Pero en la antigüedad, en las congregaciones de antaño, se cantaban más cánticos con más realidades bíblicas, y eso era enseñar y exhortar con toda sabiduría unos a otros. Yo llegué a tal grado de que menospreciara a la iglesia que está en Oaxaca, donde está mi papá. Ellos siguen con sus himnarios, y he llegado a menospreciar de que ellos año tras año siguen con sus himnarios, ¿no? Pero al analizar y escuchar este mensaje, veo que ellos tienen más realidad en sus himnos que lo que muchos de nosotros cantamos hoy en día. Por eso decimos a los músicos, a los levitas en las iglesias, que que usemos los cánticos que tienen más contenido bíblico. Amén. Porque en esos cánticos de antaño, los hermanos usaban, las cantaban, y eso enseñaba y exhortaba con toda su sabiduría a los congregantes. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi niñez que se cantaba el canto que dice: firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Si analizamos el contenido de este cántico, este himno, eso te anima a ti, porque habla de que tienes que estar firme y adelante, sin temor alguno, porque Jesús te ve, porque Él es el jefe soberano, y que no estamos hablando de que todo está en la soberanía de Dios, que Él crea, que Él corrompe y restaura, que hemos dicho que en la soberanía Él decide todo. Amén. Entonces vemos aquí que no tenemos que tener temor, porque Jesús nos ve, Jesús está en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, son estos cánticos animaban, exhortaban a los hermanos, enseñaban que el Señor estaba con ellos ahí. Amén. Por eso los cantos que cantamos debe ser con las realidades de la Biblia. Los himnos antiguos se escribieron con una atención especial, basados en los escritos de Pablo y en la Biblia. Un himno espiritual es el que tiene un contenido de la Biblia. Amén. Es una interpretación de la palabra que nos suministra. Entonces, al cantar, salmear, himnear la palabra, hace que abunde la palabra de Cristo en nosotros, porque de tanto cantar se queda. Amén. Entonces, así podemos enseñar y exhortar los unos a los otros con toda sabiduría, porque son las palabras de Cristo. Amén. Los salmistas del Antiguo Testamento escribieron sus salmos basados en la ley, pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento y ya no podemos seguir cantando cánticos, himnos, salmos basados en la ley, porque nosotros ya estamos en la realidad del Nuevo Testamento. De otra manera solamente quedaremos con la realidad, con la sombra y no con la realidad, ¿no? No estaremos pegando en el centro de la realidad del Nuevo Testamento. Nuestros salmos, que está diciendo Pablo aquí, nuestros salmos, nuestros himnos y nuestros cánticos, debe ser el ejercicio de nuestra sabiduría, de nuestro espíritu. Y yo comprendo que no es fácil hacer cantos, pero por eso tenemos que orar al Señor, porque se tiene que ejercitar nuestro espíritu para hacer los cánticos, los himnos, los salmos en toda sabiduría. Hay un canto un corito que nosotros cantamos antes aquí en la iglesia: Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo atadura, soy de la familia celestial. Este sí tiene contenido bíblico, porque es lo que enseña la Biblia. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes hoy día, como se nos ha enseñado en Efesios, hay muchas doctrinas y enseñanzas torcidas? Y también hay doctrinas y enseñanzas correctas, pero también han dividido al cuerpo, hemos dicho, ¿no? Pero también los han torcido. Entonces, ¿por qué? Porque los hermanos no ejercitan su espíritu al componer un canto. Solamente ejercitan su mente. Van a la Biblia y usan ejercitando su mente, pero se requiere de ejercitar nuestro espíritu. Amén. Para que nosotros recibamos la revelación, el rema de esa palabra. Amén.
Ejemplo de un canto en el cual no se ejercita el espíritu. ¿Se acuerdan? El pastor José Carrillo nos decía del canto Más allá del sol. Y este dice, aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y hasta dan ganas de llorar porque uno está sufriendo aquí y uno dice, tengo mi mansión allá, pero está fuera de contexto. Este canto está definitivamente fuera de contexto. El que la escribió solamente ejercitó su mente. En este canto él se basó en su conocimiento y en el sentimiento y no en la sabiduría, porque en Oaxaca, ahí donde está mi papá, antes nosotros cantábamos, en la iglesia cantábamos cuando un hermano fallecía, entonces nosotros usábamos este canto. Y cuando nosotros, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y eso te mete un sentimiento que resultas llorando, ¿no? Entonces vemos que este canto no se basó en la sabiduría, en las palabras de Cristo. Pero sí, pero dice Pablo, pero si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, entonces cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, lo que va a salir de nosotros es la revelación divina. De hecho, cuando que Dios ya nos ha hablado un poquito más de esto, dice uno, pues este canto está mal, está fuera de contexto. También la letra y la melodía del canto se recibe al ejercitar nuestro espíritu porque Dios es músico por excelencia, ¿no? Él da todo eso. Me acuerdo hace tiempo allá en Burlington, algunos hermanos en Burlington se acordarán de que conocimos a un ex integrante del grupo La Migra. No me tocó ver, no sé quién es ese grupo, pero si tú te vas a YouTube, allá de estar. Y conocimos a ese hermano y él decía, hermanos, rescaté una canción para Cristo. Y lo que él estaba diciendo es de que agarró la melodía de una de sus canciones, de una de sus canciones de ellos, y él iba a usar esa melodía para ponerle letra cristiana, ¿no? Y así hacen muchos músicos. Agarran las melodías, por ejemplo, hay uno que agarra de los Tigres del Norte y pone, nomás cambia la letra. Entonces, ¿se acuerdan de aquel que dice, Pedro y Pablo eran hermanos? ¿Verdad? Y empieza a poner todo eso y pone la letra, ¿no? Y ya, y todos los hermanos ahí gozándonos. Pero se da cuenta que eso, hermano, es nada más usar nuestra alma, ese es el alma. Por eso Pablo habla de que, hablaba de este hermano de la migra, él decía, hermano, ya lo rescaté una melodía, como aquel que dice, ¿no? Ya viene Cristo, ya pronto nos vamos a ir, ¿verdad? Porque si te quedas, porque, bueno, ahí lo agregó, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es la cucaracha, ¿no? No es entonces, hermano, Dios es rico en todas las riquezas de Él. Estamos hablando de las riquezas de Él. Entonces vemos que Pablo habla de que nosotros cantemos, de que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. La sabiduría de Dios en nosotros es para hacer himnos, salmos y cánticos de su palabra. Entonces, para cantar enseñando y exhortando unos a otros. Al cantar la palabra ejercitamos nuestro espíritu y eso nos suministra, eso nos enriquece. Mientras más bíblico es un canto que nosotros entonamos, un himno, un salmo, más ministra a nuestra persona y ministra a los que nos oyen. Pero tristemente hay cantos que no ministran porque primero, no están hechos conforme a la sabiduría de Cristo. Segundo, porque son interpretaciones del alma. Entonces, miren lo que dice Pablo nuevamente aquí. Vamos a seguir cantando con gracia. Cantar con gracia es que Dios lo haga a través de nosotros. Entonces se vuelve algo que, hermano, que ministra, que suministra, que edifica, que anima, que enseña. Amén. Entonces tenemos a Pablo diciendo que los salmos, él habla de los salmos son poemas largos. Los himnos son poemas cortos y tiene varias estrofas. Y los cánticos espirituales, porque habla de 3 clases. Los cánticos espirituales son coros, son trozos pequeños, son expresiones espontáneas del Espíritu.
Por eso cuando nosotros ministramos la alabanza siempre dejamos un momentito ahí para que los hermanos empiecen a ejercitar su espíritu y empiezan con que salgan esos cánticos espirituales. Amén. Porque de repente va uno a la iglesia y dice, a la reunión, ¿no? Ahora no me gustó cómo tocaron los pachitos, ¿verdad? Vamos a decir. No me gustó cómo tocaron. Pues que ibas en el alma, o sea, querías deleitarte, o sea, en fin, la palabra sí es para nosotros de acuerdo a lo que estamos hablando, pero primero es para Dios, ¿no? Pero también nos ministra, a nosotros nos ministra vida, amén. Entonces, vemos todo esto. El pastor Carrillo, él, cuando dio este mensaje, también tocó otro cantito que también en mi niñez lo cantábamos. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Este es un coro que habla del regocijo. Amén. O sea que, ¿cómo no te vas a alegrar con esos cantitos que dicen que sí, no puede estar triste? Si con nomás a veces les digo a ustedes, usted está contento y rápido los hermanos empiezan a cambiar, se transforman y están bien alegres. Pero nomás no digo eso, todos están calladitos, están serios. Pero te das cuenta, hermano, y te imaginas esos cánticos que contienen la verdad, las verdades bíblicas, que contienen la sabiduría. Amén. Y tenemos el caso de Pablo y Silas en Hechos 16:25. Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No, es lo que cantaban ellos, ministró al carcelero. Yo sé que ahí no dice más, pero yo aún creo que hubo alguien más de ahí de los presos que fue salvo en ese momento. Amén. Una vez que ejercitemos nuestro espíritu, va a salir la realidad de nuestro cántico. Por eso de repente nos agarra uno llorando, está cantando y agarra llorando. Yo he aprendido a orar, Señor, ordena sus sentimientos, porque a veces nos ganan los sentimientos. Entonces nosotros tenemos que salmodiar, cantar salmos, que es salmodiar, es repetir la palabra en tu espíritu con toda sabiduría. Al ejercitar nuestro espíritu somos inspirados para salmear, para himnear, para cantar cánticos espirituales. Amén. Colosenses 3:16 nuevamente dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, Pablo, cuando habla de que la palabra abunde en nosotros, es de que nosotros podemos cantarlo, podemos hacerlo cantando, himneando, salmodiando. Aquí no dice que tenemos que dar una lectura, amén, sino en toda la sabiduría. Tampoco dice que tenemos que citar versículos de la Biblia, porque esto no se tiene que hacerlo de una forma ordinaria, porque hacerlo de una forma ordinaria es leer por leer. Es más, se agarra el Salmo 119, ahí nos agarra la noche, ¿no? Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que para enseñar y exhortar unos a otros, debemos hacerlo cantando, con salmos e himnos y con cánticos espirituales. Si alguien está pasando por una situación difícil y tú le llegas cantando, hermano, ¿qué va a pasar con esa persona? Le vas a ministrar vida, se va a alegrar. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 14:16, 1 Corintios 14:16, Pablo dice que, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Él hizo una pregunta, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, ¿cada uno de ustedes tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene enseñanza? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Nosotros estamos hablando del salmo, ¿no? Y el salmo que está diciendo Pablo aquí no es un salmo del Antiguo Testamento. Vamos a leer el Salmo 100, hermanos, porque el Salmo 100 como es que el más popular en leerlo, ¿no? Antes de empezar la reunión, vamos a leer el Salmo 100, hermanos, y todos, pero este salmo que está hablando Pablo aquí no se refiere a ese salmo que escribió David y los otros salmistas, no, está hablando de tu salmo, de mi experiencia, de tu experiencia en Cristo, amén. Entonces es importante entender lo que es que habite la palabra abundantemente en nosotros. Porque la palabra se multiplica en nosotros cuando nosotros salmeamos, cuando himneamos, cuando nosotros cantamos los cánticos espirituales. Es decir,
Cuando nosotros hacemos eso, se incrementa, se aumenta, crece y se multiplica la palabra en nosotros. A medida que nosotros cantamos, himneamos y salmamos la palabra, nos saturamos de Cristo, hermano. Entonces, cuando vamos a hablar con cualquier hermano, ¿cómo no va a ser ministrado Cristo? ¿Cómo él no va a recibir, no se va a saturar de Cristo? Amén. Vamos a poner un ejemplo, porque me gustó este ejemplo, ¿no? Les pregunto a ustedes que me están, yo sé que lo que voy a mencionar no hay allá en otros lugares, pero por ejemplo aquí en México, cuando ponen música en tu calle, por ejemplo cuando ponen música aquí en Sensontles, cuando ponen música en la colonia donde vives, o cuando vas al tianguis, ¿no? Vas a comprar, ahí está la musicona ahí. O me acuerdo cuando íbamos a Chimalpa, íbamos en el camión de observatorio a Chimalpa, hermano. El del camión se ponía la canción, una musicona ahí, hermano, y iban todos ahí. Y hasta se hizo famoso un chofer, ¿no? Aquí en México, de que estaba cantando con mucho sentimiento una música de banda ahí, y hasta se hizo famoso, ¿no? Entonces, te pregunto, cuando escuchas todo eso en tu calle, en tu colonia, en el tianguis, en el camión, donde quiera que tú vas, con tus vecinos, ¿acaso eso no ministra las almas de las personas? A nosotros mismos nos quedan las frases, ¿verdad? Me acuerdo que hay una canción que nos hablaban los hermanos de tumbas por aquí, tumbas por allá, ahora por del Día de Muertos, pues. Y vas al tianguis y tumbas por aquí, tumbas por allá, ja, 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 ja. Entonces, todo eso se queda. Eso, yo ni compré el CD, pero ahí va uno al tianguis y se te queda una frase, ¿no? Que no, hermano Carrillo, él decía que él, porque luego dicen a uno, ¿y usted cómo sabe? No es que uno en la calle donde va uno, donde al tianguis, se escuchan todas esas canciones y se quedan ahí. Se quedan ahí, se te graban algunas frases. ¿No cree usted que nos la pasamos escuchando todo eso? Cuando el hermano Carrillo canta alguna canción de Vicente Fernández, no crea usted que él compra los CDs de Chente, no, pero ahí al caminar se escuchan en las calles, ¿no? Y queda eso. De la misma manera tiene efecto cuando nosotros cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. Así ministramos vida a otras personas. A muchas personas con los puros cantos cristianos han venido a los pies de Cristo. Sí, muchos han dicho, no, hermano, yo vine porque escuché la alabanza. Me acuerdo cuando estábamos en el otro local y pasó un hermano y dijo, vine hermano porque desde allá lejos escuché la música que cantan ustedes y subí a ver de qué se trata y me gusta lo que están haciendo. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de cantar, Porque dice la Biblia que la fe es por el oír y por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír. Entonces, vamos a ir cerrando. Dos pasajes paralelos. Colosenses 3:16 tenemos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense lo que dice ese versículo. Efesios 5:18. Vamos a ir rápidamente, porque ya empezó Cayetano ahí y no quiero quitarle mucho tiempo. Efesios 5:18 y 19. Mi pastor, porque lo dicen igualado, ¿verdad? Pero mi pastor Cayetano, vamos a empezar. Entonces vamos a Efesios 5:18 al 19, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. Bueno, me pasé al otro versículo, pero fíjense cómo están estos dos versículos de Colosenses y Efesios. Al estar leyendo ahí, dije, qué alivio, ¿no? Porque algunos de nosotros decimos, es que no tengo una bonita voz, no me entono, hermano. Aquí Efesios dice que puedes hablarlo y puedes cantarlo. Puedes cantarlo y puedes hablarlo. Amén. Y al hablarlo, dale una tonadita ahí, hermano. O sea, se puede. Entonces, no solamente podemos cantarlo, sino que también podemos hablar de acuerdo a Efesios. Pero fíjense algo que puso Pablo aquí. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué él compara el embriagarse de una persona aquí? Porque la realidad de que cuando un cristiano se mete a alabar, a adorar a Dios, pareciera que estuviera
borrachito. Porque uno se enloquece ahí. Por eso el hermano Carrillo le decía al Ivan, ¿no? Ivan, no pongas estas canciones porque ya sabes cómo me pongo, ¿no? Y él está ahí, ¿no? Me acuerdo de ese cuando él daba las prédicas, ¿no? De Filipenses y también, hermano, o sea que yo también me emociono, ¿no? Entonces, porque uno parece que estuviera loquito, ¿no? Loco. Porque uno empieza a moverse, al saltar, a brincar, porque eso es regocijarse. Amén. De hecho, tenemos la referencia en Hechos de que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, algunos decían que los discípulos estaban borrachos, pero vemos a Pedro respondiéndoles diciendo que no estaban borrachos porque era apenas a las 9 de la mañana. Entonces la comparación de aquí con un borrachito de uno que está ebrio es de que cuando una persona está pasado de copas, se embriaga, regularmente la mayoría se pone a cantar, ¿sí o no? ¿Cuántos ustedes han visto? ¿O usted fue un borrachito? Bueno, no dicen en la mayoría de los borrachitos que no se acuerdan, pero yo he visto que la mayoría de las personas cuando ya están pasados de copas empiezan a cantar. Y por eso Pablo hizo la comparación. Entonces la palabra de Cristo es ¿para qué? Salmear. Si la palabra de Cristo mora en ti, tienes que salmear, tienes que himnear, tienes que cantar. Entonces así enseñamos y exhortamos unos a otros en toda sabiduría. Entonces recibimos la palabra con toda su riqueza. Entonces al recibir la palabra con toda su riqueza, espontáneamente expresamos a Cristo. Amén. No hay nada que te detenga. Si cantamos e himneamos y salmeamos la palabra, como resultado, venimos a estar robustos espiritualmente y estamos llenos de eso. Amén. Porque al cantar abrimos nuestra boca y el Señor dice, abre tu boca y come y yo te llenaré y yo te doy para que tú comas, para que te llenes. Al estar comiendo y comiendo la palabra más y más, el cuerpo la ingiere, hermano, la digiere y asimila y tenemos esa palabra viviendo en nosotros. Amén. Así como lo pasa literalmente, cuando estar come y come, el cuerpo ingiere, digiere y asimila la comida que comemos. Lo mismo en lo espiritual. Por eso tenemos que estar comiendo. Ahorita voy a terminar yo, viene nuestro pastor Cayetano Ceja, pero en la mañana tuvimos al hermano, nuestro pastor José Carrillo, ¿no? Entonces también ahí va a quedar grabado del pastor David Quesada. Hay que escucharlo todos, hermano. Entonces nosotros venimos a estar llenos de la palabra también, amén. Y participamos de esas riquezas, porque hemos dicho que nuestro oído el oído de nosotros es nuestra boca espiritual. Entonces, así como aprendemos las canciones que tocan nuestros vecinos en la calle, en la colonia, lo que tocan cuando ponen los tianguis en el camión donde vas viajando, y es más, si tú viajas de observatorio o de ¿cómo se llama esa otra estación? Se me fue, pero bueno, de observatorio a Chimalpa, San Juan, a Huixquilucan, hermano, o sea, están las canciones y se le graban a uno las frases. No te sabes toda, pero una frase se te queda. De la misma manera, así como aprendemos esas canciones mundanos sin ningún esfuerzo, de la misma manera debe de serlo con Dios, con los cánticos, esos que Dios quiere que nosotros cantemos, que nosotros himniemos, que nosotros salmemos, amén. En otras palabras, cuando nos juntamos, tenemos que dejemos de estar hablando otras cosas que no convienen, que no edifican. Todo es lícito, pero no conviene, no edifica. Mejor hablemos la palabra, que eso sí, cantemos salmos, himnos, cánticos espirituales, porque al hacer eso, hermano, al cantar, ejercitamos nuestro espíritu. Cada vez que hablamos de Cristo, estamos ejercitando nuestro espíritu y así participamos del suministro del Espíritu y disfrutamos de las riquezas de Cristo. Te repito nuevamente, cada vez que hablamos de Cristo, estamos ejercitando nuestro espíritu y así participamos del suministro del Espíritu y disfrutamos de las riquezas de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has enseñado, Señor, cómo es que nosotros participamos del suministro del Espíritu y cómo disfrutamos de las riquezas de Cristo a través de la palabra.
Oh Señor, eres tan bueno, eres rico, Señor, en todo esto, porque ahora te ha placido enseñarnos, Señor, cómo es que nosotros podemos vivir la vida de iglesia con nuestros hermanos. Que podamos nosotros, al morar la palabra, al que habite la palabra de Cristo, nosotros podemos enseñar y exhortar a los hermanos en toda sabiduría cantando. Y lo hacemos con gracia porque eres tú entonces, porque eres tú la palabra que vive en nosotros. Gracias en esta hora, Señor. Gracias por mis hermanos que estuvieron conectados. Y síguenos hablando, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, pues terminamos, entregamos otro mensaje más de Filipenses.